La verdad que nos toca todo el capítulo. Esto es como primer plato, segundo plato, postre y todo comprimido. Ahí, ala. Del 1 al 22. No vamos a hacer la lectura entera. Y os propongo, más que nada para situarnos, al menos yo he dividido el contenido de este capítulo en tres temas y quizá el verlo así os puede ayudar a seguir, ¿no?, el hilo. Los primeros versículos del 1 al 7 que hablan de las esposas y los esposos, ¿vale? Luego del 8 al 12 es una sección que habla a toda la Iglesia de cómo se han de comportar unos con otros en su relación unos con otros, ¿de acuerdo? Así que esposos, luego la Iglesia en general. Y luego, a partir del 13 y hasta el final, el apóstol Pedro retoma la cuestión del sufrimiento. Ya sabéis que la cuestión del sufrimiento, de padecer por causa de Cristo, está muy presente en esta carta. Y del 13 al 22 vuelve otra vez con ese tema. Del 13 al 17 se nos habla de cuál ha de ser la actitud que hemos de tener frente al sufrimiento por causa de los que no conocen el Evangelio. Y los versículos 18 al 22, de nuevo, igual que en la semana pasada, el ejemplo de Cristo. Y en este caso, cómo la victoria de Cristo sobre la muerte tenía que traer ánimo a aquellos creyentes. No sé si me habéis seguido, el bosquejo de este capítulo es así. Ya veréis que tanto el principio de este capítulo como el final tienen su complejidad. Solo con los primeros versículos tendríamos para este sermón. Pero yo me he propuesto hacerlo todo. Lo cual significa que he de recortar. O sea que no vamos a profundizar todo lo que se puede profundizar en cada parte. Así que eso es lo que me propongo hacer. ¿Qué encontramos? Nada más empezar. Hay unas palabras dirigidas a las mujeres, vamos a leerlo, y luego más tarde a los maridos. Dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Vale? Esto es el primer tema de este capítulo. Son palabras dirigidas a mujeres que tenían esposos, por lo que entendemos, que no eran cristianos. ¿Os habéis dado cuenta de este detalle? A veces leyendo este texto no os habíamos dado cuenta de este detalle. Cuando dice que para que también los que no creen a la palabra, los que no creen, sean ganados sin palabra, o sea, sin palabras, por la conducta de sus esposas. Así que se dirige a mujeres que tienen maridos que no son cristianos, ¿vale? Y les pide que se sujeten a ellos para que sean ganados, o sea, para que esos maridos no cristianos no tengan una razón para rechazar el Evangelio por parte de ellas, sino que con la conducta de sus esposas, pues eso les haga más fácil creer en el Evangelio. Ya veis que está esta palabra asimismo aquí, porque ya visteis la semana pasada, los que estabais, que veníamos de prácticamente el mismo tema, pero donde se pedía a la Iglesia en general, por causa del Señor, versículo 13 del 2, someteos a toda institución humana,
a las autoridades en general. Y versículo 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, y ahora asimismo vosotras. Así que es un tema que ya viene del capítulo anterior, ¿no? En este esfuerzo que hace el apóstol Pedro de animar a los creyentes a mantener buena su conducta frente a los no creyentes. Acordaos que esto es el encabezamiento de esta sección. Y el matiz de la idea del sometimiento está en el versículo 13 como una de esas formas en las que la conducta del creyente es un buen testimonio para los no creyentes, en relación a las autoridades, en relación a los amos o jefes, dijimos, en relación a los esposos no creyentes. ¿De acuerdo? Bueno, ya sabéis que hablar de esta cuestión tiene su dificultad, ¿verdad? Del tema de cuando se escucha la palabra someterse, en general, tiene su dificultad. Y si hablamos del sometimiento de la mujer, pues tiene su dificultad. ¿Por qué? Porque este texto u otros que hay en el Nuevo Testamento han sido mal usados o mal interpretados, y algunos hombres creyentes pues lo que han hecho es abusar, ¿no?, a lo largo de la historia en las iglesias, abusar de estos conceptos que aparecen aquí, pretendiendo hacer lo que se llamaría al revés, someter a sus mujeres a su dominio, o incluso pues el maltrato, o creer que es mía, o creer que puedo hacer lo que quiera, o creer... Se han dado un montón de problemas con todo este tema. Por eso, cuando se lee, ya seguramente más de uno se pone un poco alerta, ¿no?, con este tema. Así que esta es una dificultad. Entonces, hoy en día nos encontramos encima que se añade a esa dificultad del pasado la dificultad de lo que estamos viviendo con toda la cuestión del feminismo, la igualdad, ideología de género, etcétera, que está muy fuerte en este momento. De tal manera que leer esto solo, y yo no lo he leído aún, pero seguir leyéndolo, pues muchas veces despierta como una reacción, en nuestra sociedad lo despertaría. Y en la medida que nosotros estemos también afectados por eso o identificados con eso, pues este tema nos hace aún ver el asunto con más problemas, ¿no? Así que cuando estamos hablando de roles, o en la Biblia hay enseñanza que tiene que ver con roles distintos según si eres hombre o mujer, eso ya despierta algo en contra, porque es como que va en contra de la igualdad. No, somos iguales, entonces somos iguales. Y cualquier cosa que parezca que no es como un atentado, ¿no?, a esa igualdad. Ahora, lo que yo creo en este asunto es que, como creyentes, estemos influidos o no por la sociedad en la que estamos, tengamos experiencias malas del pasado, cuando nos acercamos a este asunto hemos de tener, en primer lugar, respeto a lo que dice la palabra, y si no me gusta o no lo entiendo, pues hacer el esfuerzo de estudiar, de trabajar el tema, etcétera, para ver qué es lo que el Señor quiere decir, porque en la palabra lo que está escrito es por algo y hay principios para sacar allí, ¿no? Así que la Biblia enseña que somos iguales. No encontramos en la palabra que cuando hay mandamientos a mujeres o a hombres, eso signifique que uno es superior o el otro es inferior. Eso no es así. De hecho, en este texto lo vamos a ver, que se habla a los hombres de que han de tratar a la mujer como a coherederas de la gracia, lo cual implica igualdad. Son coherederas, en ese sentido iguales. Lo que pasa que también se pide, según si eres hombre o mujer, un tipo de trato o un tipo de actitud con respecto al otro. Hay otra dificultad añadida, y es que, hay iglesias que también están revisando esto, algunas iglesias. Creo que en nuestro país, no tantas quizá como en otros, pero sí que es verdad que algunos interpretan estos textos donde hay distintos roles, según si eres hombre o mujer, como algo para aquella cultura, algo que era para aquella cultura, y que entonces en nuestra cultura eso pues no es lo que hemos de creer, ¿no? Entonces eso añade dificultad. De hecho, creo que en nuestra propia iglesia pues hay diferentes opiniones sobre esto, y algunos
probablemente podéis pensar así, yo no estoy criticando ese pensamiento, estoy diciendo que esa es otra dificultad añadida al tema, porque en la revisión que se está haciendo, pues se llega a eso, ¿no? En mi opinión sobre este asunto, yo creo que los argumentos que en el Nuevo Testamento encontramos para hablar de marido, mujer o del hombre y la mujer con diferencia de rol, no son argumentos solamente que tienen que ver, como en esta carta, sí, con el testimonio, sino que tienen que ver con la relación y el modelo de la relación de Cristo con la Iglesia o con argumentos basados en la creación del ser humano. Así que yo no creo, y aunque no vamos a hablar de esto ahora, solo estoy diciendo para situar el tema y veáis la dificultad que tiene. Yo creo que no podemos eliminar a la ligera esa distinción de roles, sino que hemos de profundizar y ver pues cómo lo entendemos, ¿vale? Entonces, cuando se habla del sometimiento, eso es lo que despierta reacción por nuestra parte. No creo que solo porque pensemos en hombres o mujeres, que se le pida a la mujer que se someta, en este caso a los maridos no cristianos. En general, yo creo que genera en nosotros, porque nuestra condición es así, como cierta rebeldía. O sea, en la Biblia no solo habla así. Yo creo que los cristianos que tenían aquí amos no creyentes que los maltrataban, pues que Pedro les diga que se sometan a ellos, pues no creo que les hiciera gracia, la verdad. Seguramente su reacción instintiva sería otra. Lo mismo con las autoridades. Pues las autoridades, si era Nerón o eran gobernadores del estilo, pues, pero Pedro les está pidiendo. Y yo creo que hay una reflexión que hacer, porque me parece que le interesa al apóstol Pedro y tiene que ver con el testimonio, que es situar esta cuestión del sometimiento en general, aunque ahora estamos en este tema del hombre y la mujer, pero situarlo como lo que realmente es en la Biblia, una virtud, una gran virtud espiritual. De hecho, si leemos en Efesios 5, ahora estoy hablando en general, si leemos en Efesios 5, cuando también habla del sometimiento en general, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, ¿vale? Es el texto de la llenura del Espíritu. Y entonces viene lo que sigue, dice las consecuencias de esa llenura, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. No sé si veis la conexión con lo primero. O sea que este tema del sometimiento en general, de unos a otros, de la Iglesia a los pastores, de los hijos a los padres, de los jóvenes a los ancianos, etcétera, tiene que ver con ser lleno del Espíritu Santo. Es una actitud que el cristiano la ha de caracterizar. Si lo piensas al revés, creo que se puede entender mejor, porque luego lo vamos a ver en esta carta. Primera de Pedro 5 habla de la soberbia en contraposición a el sometimiento. O quizá mejor lo vemos ya. Primera de Pedro 5:5, cuando dice, igualmente jóvenes, hablando del sometimiento unos a otros, dice, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto está en esta carta. Jóvenes, someteos a los ancianos. ¿Os gusta la idea? Igual no. Y todos unos a otros. Pero fíjate con qué lo relaciona esta característica, que tiene que ver con ser lleno del Espíritu Santo. Lo relaciona con la humildad y con su contraparte negativa, que es la soberbia. Y yo creo que eso es muy actual para nosotros, porque en general lo que yo veo en los conflictos que podemos tener en equipos de trabajo, en grupos ministeriales, en familias, padres a hijos, hijos con padres, esposos con esposos, es que esta característica de la humildad, esa capacidad para ponerte en el lugar del otro, para hacer lo que el otro dice, de someterte a lo que el otro dice, a veces brilla muchísimo por su ausencia.
hay mucho yo, hay mucha soberbia, hay mucho orgullo, hay mucho la defensa de mis pensamientos, de salirme con la mía, de hacer lo que yo quiero, porque lo que yo quiero es lo que es mejor. ¿Entendéis? Esto, o sea, esto del carácter, ¿no? Es que, uy, esa persona tiene mucho carácter, cuidado, ¿no? O grita más, o no cede nunca. Y lo que yo quiero, esto en la introducción, es levantar la bandera de la humildad. Los creyentes hemos de ser humildes en la relación unos con otros, en el matrimonio, con los jefes, lo cual no quiere decir que no se hable lo que se tenga que hablar, que no se proteste, lo vimos la semana, que se tiene que protestar, pero con una actitud muy distinta, ¿eh? Y si eres lleno del Espíritu Santo, tú y yo tendremos esta característica. Y se nos nota, se nos va a notar. Y lo vamos a ver en todo este capítulo, fíjate, todo este capítulo, lo que se le pide a los hombres, a las mujeres, a la Iglesia, incluso en la defensa del Evangelio, cuando se dice en el versículo 15 que hay que estar preparados para presentar defensa de lo que crees, ¿sabes cómo lo dice que hay que hacerlo? Con mansedumbre. O sea, es como un concepto que permea todo y que nos hace tener una actitud distinta, ¿no? No estamos predicando el Evangelio para ganar mentalmente a otros y a ver quién puede más y salirme yo con la mía y demostrar que el otro no sabe, ¿sabes? Esta actitud que tenemos tan visceral a veces, que yo relaciono, creo que se puede relacionar muy bien, con los deseos de la carne, con mi yo más interior, pues lo que vemos con este tema del sometimiento es eso, que lo que Pedro espera es una actitud muy distinta y lo que el apóstol Pablo nos está enseñando es que es algo, una virtud cristiana, pues como la alabanza, la adoración, que también es fruto de ser llenos. Hay otros textos, pero nos lo saltamos. Hay un tema también, este tema del sometimiento, que es evidente, y es que esta actitud que ha de ser de todos los creyentes en relación a muchos de los colectivos mencionados, tiene sus límites. Tiene sus límites. O sea, yo no me someto a las autoridades y las autoridades me obligan a hacer algo que no es la voluntad de Dios. Y así podríamos hacer pues toda la lista. Eso es un límite. Y el sometimiento en el Nuevo Testamento tiene un modelo, que es el modelo de Cristo. Cristo lo estamos viendo en esta carta. Pedro presenta a Cristo como modelo de alguien dispuesto a sufrir porque se somete a la voluntad del Padre y se calla cuando va al matadero, quien cuando le maldecían no maldecía. ¿Entiendes? Es una actitud que nosotros hemos de tomar como modelo. Ahora, yendo a nuestro texto, aquí en el tema de la mujer y el hombre, pues se le pide, evidentemente en una convención social, que los hombres tenían un rango o una autoridad en el hogar. Esto era así allí y probablemente pues hasta con malos tratos y no eran creyentes a los que se está hablando, por lo tanto pues tendrían sus problemas y traería su conflictividad. Una de las cosas que leyendo te enseñan es que la religión de la casa era la del hombre, por ejemplo. Eso demuestra que había un nivel, ¿no? Y entonces la mujer aquí lo que se le está pidiendo es que por el hecho de que tiene un marido que no es creyente, no porque se hayan casado creyente con no creyente, sino porque estando casados no creyentes uno se ha convertido, en este caso la mujer, pues que no entienda que ahora ella se cree superior a su marido porque no es creyente. Eso sería fácil, porque ahora entiende la palabra, sabe que esto está mal, aquello está mal. Imagínate, pues igual se lo quiere decir al marido. Estás pecando, es un pecador. Te predico el Evangelio. La mujer podría hacer esto porque ella ha entendido el Evangelio, en el culto además es libre para opinar y para tal. Y entonces lo que se le está pidiendo aquí a la mujer es que, aunque sí que dice que su objetivo es ganar al marido, lo cual es revolucionario, porque la religión de la casa era la del hombre, por lo tanto que una mujer se fuera a otra religión ya podía traer conflictos,
Pero aquí Pedro está diciendo, por un lado, sométete a tu marido, o sea, respétalo, aunque no sea creyente, ¿vale? Pero por otro lado, compórtate de la manera que puedes ganarlo para Cristo. O sea, no renuncias. No es que le está diciendo, no hagas nada, di sí, amén a todo y quédate ahí quieta, para como... No está diciendo eso. Está diciendo, respeta a tu marido, haz caso también, menos cuando lo que te diga no tiene que ver con Dios, y con tu conducta estarás haciendo lo posible para que este marido sea ganado sin palabra. A veces queremos convertir a la gente a base de palabras, sobre todo en el contexto familiar, y aquí lo que nos está enseñando esto es que a veces es mucho mejor la conducta ejemplar que las palabras que podamos estar diciendo, ¿no? La actitud que se le pide a la mujer aquí es que su conducta sea casta y respetuosa. Casta, ¿os suena? Pues tiene que ver con fiel en cuanto a lo sexual. O sea, que no es una mujer que se vea con otros hombres. Yo creo que esto es fácil de aceptar, ¿no? Y una actitud respetuosa. Y también le dice a la mujer que ha de ser en esa conducta ejemplar con su marido no cristiano, que se note que ahora hay un espíritu interno, dice afable y apacible, fijaos en el versículo 4, bueno, leemos el 3 y el 4, dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Está diciendo, claro, aquí lo que parece ser es que algunas de estas hermanas en esas iglesias tenían pasta, porque peinado ostentoso, adornos de oro, vestidos lujosos, pues no podían tener vestidos lujosos los que no tenían dinero, ¿no? Pero el mensaje es que la característica de una conducta ejemplar de una mujer cristiana tiene sobre todo que ver con su espíritu interno, con su carácter, no tanto con la apariencia externa, es lo que le está diciendo. Y que si en algo han de trabajar y esforzarse, no es en aparentar, no es en la imagen que podían dar, de rica o de guapa o lo que fuera, sino lo que se le pide es el incorruptible, sino el interno. Lo que importa es el atavío interno. No sé si eso creéis que puede ser aplicable hoy en día, porque yo creo que sí, porque estamos en una sociedad de la imagen, de la apariencia externa. Y aquí lo que se está pidiendo a la mujer en este caso es que su guapura se esfuerce en que sea interior. Dice, en el ornato de un espíritu afable y apacible. Afable y apacible que quiere decir, en otras versiones, suave y sereno, tierno y sereno, suave y tranquilo. ¿A qué os da paz esto? Suave y tranquilo, sereno. O sea, se pide de la mujer cristiana en aquel contexto que no sea lo contrario. Si piensas en lo contrario, pues que estén queriendo imponer al marido su nueva fe, que no lo respete, que lo trate como si fuera tonto porque no es cristiano, que crea que ella que es mejor, que lo machaque con los pecados que podría tener seguramente. O sea, que eso no va a convertirle al marido, lo que está diciendo, sino que se esfuerce en ese espíritu interior afable y apacible, que dice es de grande estima delante de Dios. Ahora, no sé si esto lo veis como algo para hoy en día o no, que hablando de las mujeres, eso es bueno como una meta, o creéis que es para aquella cultura solo. Yo creo que puede ser para hoy también. Es fácil pensar en esto si lo ves al revés también, ¿no? Porque lo del revés es lo que no creo que le guste a nadie, ni creo que a la misma mujer le guste. O sea, verte que tú estás despotricando, que no respetas a tu marido, que hablas mal de él a las amigas, o que lo tratas como un tonto, como un pelele, como si tú fueras más lista, porque quizá oras más, etcétera, 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 que eso puede ocurrir en los matrimonios cristianos, no es la voluntad de Dios. Es el espíritu afable, apacible, que no quiere decir que no hablas con tu marido, que tengas que hablar, por supuesto, pero esa actitud dice que es de grande estima delante de Dios. Aquí hay un ejemplo que voy a saltarme por el tiempo y porque es un poco hueso.
habla del ejemplo de Sara, la mujer de Abraham, que llamaba a su marido Señor. Eso me lo voy a saltar, ¿vale? Con vuestro permiso. Pero lo que está haciendo Pedro es lo que está haciendo en toda la carta, que echa mucho mano del Antiguo Testamento. O sea, cada vez que... Y en este capítulo, cuando veamos las enseñanzas generales a los hermanos de la Iglesia, va a un salmo, Salmo 34. O sea, que Pedro le interesa mucho conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y aquí pone el ejemplo de Sara como una de esas mujeres santas que esperaban a Dios, que estaban sujetas a sus maridos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, maridos, vamos a los maridos. Maridos, igualmente, vivid con ellas o convivid con ellas sabiamente, otras versiones dicen con comprensión, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Aquí esto ya igual ha tocado una tecla, alguna, ¿no?, que no le haya gustado. La mujer vaso más frágil, esto ya sería una alarma, ¿no?, para decir, no, la mujer no somos más frágil, somos igual o superior a los hombres. Y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Bueno, en este caso Pedro dedica más exhortación a la mujer que al hombre. En el caso de Pablo a los Efesios es al revés, le dedica más a los hombres que a la mujer. Pero al hombre lo que le dice es importante. Maridos, y aquí se entiende maridos cristianos. No está hablándole a los maridos no cristianos, no tendría sentido. Maridos cristianos, que tenéis esposas cristianas. Igualmente, vivid con ellas, convivid con ellas. Y ese verbo sinoikeo implica también la intimidad sexual. Y lo que dice es que nuestra relación con nuestras esposas sea con comprensión, con sabiduría. Y dice dando honor, otras versiones dicen respetando a la mujer. El tema de la fragilidad de la mujer, evidentemente no significa que es más tonta, que es más pecadora, que es inferior. Habla de un tipo de fragilidad. Yo creo que no debe ser un misterio, por ejemplo, que la mujer es más frágil físicamente, en cuanto a fuerza física me refiero. Fuerza física, ¿no? No sé, ahí hay una diferencia entre hombre y mujer, aunque las mujeres viven más y los hombres nos morimos antes. Pero fuerza, me refiero a la fuerza bruta, me refiero. Entonces, algunos dicen que esa fragilidad también tiene que ver con la mayor sensibilidad, no fragilidad en el sentido negativo, sino fragilidad en el sentido de mayor sensibilidad, y por lo tanto el hombre no puede ser un bruto con su mujer o no entender su sensibilidad. ¿Entiendes? Lo que está diciendo es, trata a tu mujer entendiendo que en las diferencias que tenemos, tú has de ser comprensivo con esas diferencias. En el tema de las relaciones sexuales, porque eso está incluido en lo de la convivencia, no puedes ser un bruto en las relaciones sexuales o imponer tus cosas en las relaciones sexuales. Esto también se entiende, o al menos el verbo da para eso, sino que has de pensar en esa fragilidad. Yo diría, y esto no quiere decir que los hombres no tengan otras fragilidades, pero ahora estamos hablando de la fragilidad de la mujer. Lo que está pidiéndole al hombre es que sea sensible, que sea comprensivo, que tenga respeto por aquello en la que la mujer es diferente y necesita un trato diferente. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Suena mal esto? Bueno, me estoy esforzando por decirlo bien, ¿eh? O sea, claro, que unos y otros, al final os suena lo de, mira, espíritu suave y apacible, comprensión, respeto. O sea, la mujer, al final, se nos está pidiendo a todos lo mismo. Pasa que, en este caso, si tú crees que hay diferencias entre hombre y mujer por cómo somos, pues a unos se les piden que tengan en cuenta esas diferencias y a otros las otras diferencias, ¿no? ¿Vale? Es muy importante que el hombre tenga en consideración eso, que respete esas diferencias, esa fragilidad, en el área que sea. Es muy importante.
y que trate a su esposa como coheredera. Tu esposa no es menos que tú, no es inferior, no es más tonta, nada de todo eso, es coheredera, es tu hermana, vas a ir al cielo con ella, lo mismo ella que tú y tú que ella, somos iguales, somos iguales. Tú no puedes menospreciar a tu esposa por la razón que te dé a ti de la gana, porque somos coherederos. Es más, se le dice al hombre, si tú no haces bien esto que se te está pidiendo, tus oraciones, las que haces en la iglesia o en tu casa, no sirven para nada. Tienen estorbo. Tu conducta con tu esposa elimina tu espiritualidad. O sea que no es un mensaje flojo para los hombres, ¿vale? Si tú te crees un hombre de Dios y maltratas a tu esposa, o no la tienes en consideración, o no la respetas, o no vives con ella comprensivamente, tus oraciones a Dios, tu relación con Dios está rota, está cortada. Por lo tanto, tanto unos como otros hemos de vigilar en nuestra actitud. ¡Ay, qué alegría! Saltamos al otro punto. El otro punto, pero vais a ver que es muy parecido. Ahora habla de la iglesia. Ahora habla de la iglesia. Finalmente, en estos mensajes a diferentes colectivos, finalmente, y mira lo que voy a decir ahora, yo creo que esto te tiene que molestar igual que lo anterior. ¿Por qué? Porque apunta a nuestros defectos más carnales en las relaciones unos con otros aquí en la iglesia. Cada 2 por 3 sale algo, alguna discusión en un ministerio o en una familia o una ruptura, cada 2 por 3 en esta iglesia. ¿Por qué? Pues porque necesitamos leer lo que viene ahora. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Qué quiere decir sed todos de un mismo sentir? ¿Que creamos lo mismo o opinemos igual? No, es imposible eso. Que busquemos la unidad por encima de mi yo y de mis intereses. Que busquemos la unidad. Que cuando estamos tratando un tema, cuando estamos luchando por algo, lo hagamos juntos. Que si tenemos un proyecto, estemos unidos en ese proyecto. A lo mejor no me gusta a mí tanto, a lo mejor al otro sí y a uno no, nada. Es igual, es mi iglesia, he de buscar un mismo sentir. Compasivos. ¿Os suena esto? Espíritu afable, suave y tierno, comprensivo, compasivo. ¿A qué te suena? No es bleda, ¿eh? Uno podría decir, parecemos tontos. Si somos afables, ¿no? Pareceríamos tontos. Pero no es eso. Esto es lo que se espera de un cristiano lleno del Espíritu Santo, compasivo. ¿Qué quiere decir compasivo aquí en la iglesia? Tener compasión del hermano. ¿Qué quiere decir? A que se entiende bien. Cuando ves un hermano en una dificultad, en una necesidad, tener compasión es que no pasas de largo, es que no te da igual, es que prestas atención, es que no vienes aquí y vas a tu bola, sino que estás interesado en la vida de los demás, amando fraternalmente, con misericordia, amigables. Fíjate ahora que volvemos al capítulo 2 casi. No devolviendo mal por mal. A ver, puntúate del 1 al 10. ¿Devuelves mal por mal? Eso lo podemos hacer porque es lo que te pide tu carne. Tu carne te pide venganza. Tu carne cuando hay un problema, cuando alguien no te cae bien, cuando alguien hace algo que a ti no te gusta, cuando el liderazgo no sé qué, o el liderazgo de cierto ministerio. Pero aquí lo que dice es no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Ese es el espíritu de un cristiano, en la iglesia. Y de esto depende el testimonio también, porque si os dais cuenta, cuando a veces ha venido alguien nuevo a la iglesia y ha visto esto, en los campamentos de Semana Santa, por ejemplo, que eso se ve, le ha atraído, ha sido algo que atrae. He visto un amor entre vosotros, he visto unas relaciones entre vosotros, que no he visto en otra parte. A mí me lo dicen los servicios sociales, me lo dice la alcaldesa, que saben, me lo dicen los vecinos de aquí, me lo han dicho, porque nos quedamos ahí hablando. Fíjate qué tontería, para ti es normal salir y hablar, y te pegas 1 hora ahí hablando, algunos más. Pero eso está bien visto por los demás, porque no venimos a misa para cumplir e irnos no, somos una comunidad.
¿Vale? Fijaos, el ejemplo del Antiguo Testamento, en el 34, Salmo 34, dice porque es un argumento de Pedro para convencernos de que ese es el estilo de conducta en la Iglesia, de relaciones. Dice Pedro, versículo 10 al 13, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, el que quiere bendición, refrene su lengua del mal. Toma castaña. ¿Cuánta lengua habría que refrenar para no contribuir al mal? ¿Cuánta lengua se tendría que refrenar en esta iglesia, en tu casa, en mi casa? Con mi marido no creyente o mi marido creyente, da igual. Con mis hijos, ¿cuánta lengua se tiene que refrenar para ver días buenos, para ver bendición, felicidad? Refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Sus labios no hablen engaño. Bueno, es un salmo, es el Antiguo Testamento, pero Pedro lo utiliza como para profundizar más en esta cuestión de la actitud unos con otros. Sigue diciendo, el que quiera ver días buenos, ver bendición, apártese del mal y haga el bien. Apártese del mal y haga el bien. ¿Os suena esto algo en esta carta? ¿No podría ser esto una frase resumen de lo que significa ser santo? Despojaos de no sé qué, vestíos de no sé cuánto, desechad los deseos que teníais, desechad la malicia y desead la palabra, absteneos de los deseos carnales y comportaos de esta manera. Y ahora, ¿qué dice aquí? Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Aquí, citando el Salmo, te da una orientación más fuerte de cómo comportarte en la iglesia, pero añade que hay un premio o una consecuencia negativa. El rostro del Señor está, los ojos del Señor están sobre los justos. Los ojos, hay un premio aquí. Si nos estamos comportando como debemos comportarnos en la iglesia, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Por el contrario, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿No? Así que eso nos ha de motivar para hacer el bien, para buscar la paz, para ser comprensivos, compasivos, misericordiosos, para cortarnos la lengua cuando haga falta. ¿Vale? Entonces ya hemos visto marido y mujer, iglesia. Ahora vamos a el sufrimiento, que es característica de esta carta y de lo que pasaba allí. Versículos 13 al 17 dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más, otra vez, capítulo 2, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, o sea, por causa de vivir una vida justa según Dios, dice, bienaventurados sois. Otra vez el tema del sufrimiento, y vuelve a este tema, ¿no? Si padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Que uno padece por comportarse como se tiene que comportar, que se lo tome muy bien. Bienaventurado es, felices. ¿Vale? Y ahora, creo que lo que viene ahora, quizás de esta enseñanza, es lo que podemos sacar en cuanto a el sufrimiento en relación a los que nos rodean. ¿Cuál ha de ser nuestra actitud en cuanto a nuestra misión? ¿Vale? ¿Me habéis seguido esto que he dicho? ¿Sí o qué? Voy a repetir. ¿Cuál ha de ser la actitud de un cristiano en relación con su misión hacia los que no conocen a Dios, sabiendo que va a sufrir? Dice, versículo 14, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No les tengáis miedo. No tengáis miedo a la gente que no es cristiana, que está alrededor nuestro, y que por causa de una vida justa
según Dios, puede hacerte daño o puede hacerte sufrir o te puede ridiculizar o se puede burlar de ti o te puede hacer el vacío o te puede mirar raro o te puede distanciar en la relación. Y claro, no nos gusta eso. Pero aquí dice, no te acobardes. El creyente, en medio de ese fregado de la predicación del Evangelio, del testimonio, no se puede acobardar. No se puede echar para atrás. Dice, al revés, versículo 15, sino, tres cosas. Santificad a Dios. O sea, pon a Dios en primer lugar de tu vida, no tus intereses y la imagen que tengas con otros o tu incapacidad para sufrir lo que sea por causa del Evangelio. No, santifica a Dios en tu corazón, ponlo en el primer lugar y dice, estad preparados siempre para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que te demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, el cristiano, todo lo contrario, no es un monigote, todo esto de comprensivos, suave y tal, no quiere decir que no tienes clara cuál es tu misión y que vas a hacer lo que tienes que hacer, ¿vale? No somos tontitos que tenemos que dejarnos, si este se grita mucho, pues yo me callo. No es eso. Lo que dice es que hay que pensar primero en Dios, no en ti. Esto cuesta, porque uno prefiere evitar problemas, pero no pienses en ti, piensa en Dios y estate preparado para presentar defensa ante cualquiera que te demande sobre la esperanza que tienes tú. La esperanza es el Evangelio, ¿no? O sea, hay que estar preparados, hermanos. Eso es una actitud activa. Hay que estar preparados para que si alguno, en cualquier contexto de estos difíciles, te pregunta, bueno, ¿y tú por qué crees? ¿Y qué crees? Y no sé qué, tú se lo puedas explicar. Tienes que estar preparado. Pero no lo puedes hacer de cualquier manera. Tiene que ser al estilo de comprensivo, espíritu afable. ¿Sabes cómo lo dice? Con mansedumbre. No con chulería, no dejando mal al otro, que no es cristiano, no atacándole porque tú eres un no sé qué, ¿no? Con mansedumbre y reverencia, con respeto. ¿Vale? Y la tercera cosa, he dicho tres cosas. Santificad, está preparados para presentar defensa y dice teniendo buena conciencia. ¿Qué quiere decir teniendo buena conciencia? Pues que, claro, para poder presentar defensa no es solo algo verbal, es algo que tiene que respaldar tu conducta. Si nuestra conducta no es buena allí donde estamos, pues cuando presentamos defensa se nos va a pique la defensa que presentemos. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. O sea que la buena conducta tuya va a algún día o en algún momento a avergonzar la calumnia de los que calumnian de ti. ¿Vale? Pero estamos llamados a la buena conducta. Y lo último es muy difícil, pero es apoteósico. Ha costado mucho, pero si lo puedo explicar y ya veréis que es guay. Dice, claro, esta actitud que hemos de tener, de nuevo, nos lleva, versículos 18 al 22, a Cristo. Lo mismo que la semana pasada, cuando a los amos, a los esclavos, o se les decía sujetaos y tal, dice, como Cristo. O sea, vuestra actitud es como la de Cristo, que cuando fue llevado al matadero, no abrió su boca. ¿Vale? Aquí que dice, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Me he saltado el 17, perdón. Me he saltado el 17. Hay que leerlo, porque tiene relación. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo, ¿veis? La relación, otra vez, del sufrimiento con el ejemplo de Cristo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y ahora aquí viene
lo difícil. Versículo 19, en el cual, o sea, Cristo fue muerto, sí, pero vivificado en espíritu, luego de morir, resucitó. Entendemos qué quiere decir eso, ¿vale? Y en esa condición fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y eso tiene su misterio, porque ¿qué quiere decir? Que Jesús, resucitado, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Dice, los que en otro tiempo, versículo 20, aquellos espíritus encarcelados que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Bueno, esto es difícil, esto tienes que buscar un comentario y tal. Llamé a David Burr el viernes para decirle, David, ¿qué quiere decir esto? Me dijo, te lo mando. No te lo explico, te lo mando con un correo electrónico porque acaba de escribir la primera carta a Pedro, aún no se ha publicado, pero me lo mandó y yo dije, qué guay. Y entonces yo lo tengo, esto en primicias, no os lo puedo pasar, lo siento porque copyright, pero ahí lo explica y otros también lo explican, ¿eh? Me he leído 5 comentarios para no meter la pata. ¿Qué dice aquí? Y tú dices, ¿esto importa esto? ¿Importa para algo? Yo creo que sí, que es muy chulo para acabar, ¿vale? Dice que estos espíritus, bueno, yo os digo la conclusión, pues si lo argumento me voy a estar media hora. Estos espíritus encarcelados son ángeles caídos, no son almas, como algunos han dicho en el pasado, a los que Cristo fue a predicar, gente que había fallecido y que Cristo fue a predicarles el Evangelio como para darles una segunda oportunidad. Esto es doctrina que suena a otra cosa, tipo purgatorio, limbo, etcétera, ¿vale? Por ahí no va la cosa. Estos espíritus encarcelados son ángeles caídos. Además, no son ángeles caídos cualquiera, sino que dice el texto que son de la época de Noé. Tienen que ver con la época de Noé. Y parece que esto lo sabían los creyentes de esa época, por eso lo escribe Pedro aquí. Si no, ¿para qué le va a explicar un misterio? Dice que Cristo fue y predicó a los espíritus, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Os suena Génesis 6, que dice una cosa también un poco misteriosa, que dice que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres? Pues esto es. Esos hijos de Dios eran ángeles y se llegaron a las hijas de los hombres. No me preguntéis nada más. El cómo fue eso y si es posible eso y qué significa, da igual. David Burr lo dice, es un tema problemático, pero la conclusión es esa. Aquellos ángeles hicieron una aberración. Judas 6, Judas. Vais a entender mejor el versículo de Judas 6, que a veces lo hemos leído y no sabes qué quiere decir. Judas 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, habla de unos ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, eso también tiene su misterio, pero fíjate lo dice, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y tiene mucha relación con esto, ¿verdad? Están encarcelados por algo especial, porque no todos están encarcelados los ángeles caídos. Hoy en día hay ángeles caídos, demonios, por ahí dando vueltas para hacer su trabajo. Pero hay unos que fueron encarcelados. Segunda de Pedro 2, 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, todos los ángeles han pecado, pero hay unos, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados el juicio, y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea que está hablando de esos ángeles que llama hijos de Dios, que hicieron una aberración muy fuerte en ese tiempo de máxima maldad del ser humano, y por eso vino el juicio con el diluvio. O sea, la humanidad llegó a la depravación absoluta, no solo el ser humano, sino esos ángeles caídos que hicieron algo tan grave
que el Señor los encarcela. ¿Vale? No sé si estáis de acuerdo, ¿no? Leed los comentarios. Si os suena el libro de Job, el libro de Job, ¿te acordáis? Cuando Satanás se presenta delante de Dios, dice, vinieron los hijos de Dios, entre ellos Satanás, capítulo 1, versículo 6, y capítulo 2, versículo 1. Vinieron los hijos de Dios, o sea que los hijos de Dios son los ángeles, ¿vale? En este caso, ángeles caídos, es a lo que se refiere. Ahora, ¿qué quiere decir esto de que Cristo predicó a esos ángeles en particular? No quiere decir que les predicó el Evangelio, esos ángeles están guardados para la condenación eterna, sino que les proclamó. Más que predicar, se utiliza esa palabra, proclamar. ¿Qué les proclamó? Pues fijaos, vamos a seguir leyendo. El versículo 21 tiene tela también, lo saltamos. Dice, a quien habiendo subido al cielo, habla de Jesús, a quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ahora fijaos lo que pasa aquí, a ver si lo explico bien, es que cuando Cristo resucita, ¿qué hizo Cristo al resucitar? Después de los 50 días, ascender al cielo, a la diestra de Dios. Lo que parece indicar este pasaje es que en ese caminillo hacia el cielo, se pasó también por esa zona donde estaban los ángeles caídos y les proclamó su victoria sobre la muerte, su victoria sobre la muerte y sobre el mal y sobre el diablo, antes de llegar hasta el cielo. Todo esto, evidentemente, cogerlo con cuidado, ¿no? Pinzas. A mí me ha hecho gracia esto, porque podía haber ido directamente para el cielo y ya está. No, pero se pasea por allí para decirle a aquellos que eran los causantes de la maldad, como el Satanás, etcétera, del mal, que él ha cumplido su misión, que él ha muerto y resucitado, ha sido vivificado en el Espíritu, asciende a la gloria, a la diestra de Dios, que todos esos seres se van a sujetar a él y que ellos están derrotados y que yo he vencido. Es como cuando en el fútbol meten un gol para ganar la final de la Copa de Europa y el que mete el gol va a la grada contraria y le dice ¡buah! ¿Sabes qué quiero decir? No quiero pensar en Jesús mal, ¿eh? Pero es como... ¿Y por qué esto está aquí en esta carta? ¿Por qué esta historia aquí que es compleja para nosotros? Porque aquellos creyentes que sufrían tenían que ver la película completa. Cristo había muerto, pero había resucitado, había exhibido su triunfo a los seres más malos del mundo y había ascendido a la diestra, y ese es el final de la Iglesia también. Es decir, que eso tiene que animar a aquellos creyentes que sufrían por causa del Evangelio. Quizá moriréis, después de 5 años de esta carta, empezaron a morir a destajo. Quizá moriréis, como yo, que Cristo padeció y murió, pero no es el final. El final, en la historia, y esto es un mensaje para los hermanos que están en la iglesia perseguida, que mueren, como hace un mes que quemaron a una familia de un pastor vivo, su mujer y sus 4 hijos. Pero seguro que si ellos leyeron esto, quizá, no sé, no le haría gracia a nadie que ser quemado vivo. Pero a mí me anima a pensar en que el apóstol Pedro, pensando en esos creyentes que iban a sufrir, les está dibujando la historia completa, de la victoria completa de Cristo y de la victoria completa de la Iglesia, nosotros, en nuestra misión que hemos de cumplir. Así que a mí me parece este final, pues un final apoteósico. Que dices, qué raro este texto aquí, pero si lo entiendes, no sé si lo he explicado bien, pero si lo entiendes, es como debería de producir el efecto pues que en aquellos creyentes tenía que haber producido, porque ellos sí que sabían lo que quería decir y debían entender esto, que al final Cristo está a la diestra de Dios
Y a Él, fíjate el tema que hemos empezado, de sujetos, y a Él están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades, porque Cristo es el Señor resucitado. Y no hay nada que ha vencido, ni que podrá vencer nunca a Cristo, ni a la Iglesia. ¿No? Eso lo dijo el Señor Jesús en vida, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la Iglesia. Y eso tiene que ser una palabra de ánimo para los creyentes que sufren por causa de su testimonio. Así que nada, espero que algo hayamos pillado y nos haga bien. Acordaos de la actitud del creyente en casa, en la iglesia, a la hora de predicar. Ha de ser una actitud suave, de respeto, de comprensión, de mansedumbre, pero sin perder la meta, que es cumplir la misión que tenemos, ¿vale? Pues terminamos aquí. Si queréis podemos orar. Señor, confesamos que a veces nuestros deseos carnales son los que aparecen fácilmente. Nuestras relaciones en casa, aquí en la iglesia, incluso con las personas que no son creyentes. Y queremos abstenernos de esos deseos carnales. Queremos que nuestra vida, nuestro carácter, refleje el fruto del Espíritu en el gozo, la paz, la mansedumbre, la paciencia, lo que hemos estado viendo hoy. Pedimos perdón también porque quizá no sufrimos porque no estamos cumpliendo la misión allí donde estamos, porque quizá estamos pensando más en nosotros, en el qué dirán, que en ti. Y pedimos que nos ayudes a santificarte en nuestros corazones y que nos ayudes a prepararnos para que en la relación con los que no te conocen podamos dar cuenta de nuestra fe, explicar la esperanza tan gloriosa. Gracias, Señor, porque pasara lo que nos pasara en esta vida, pase lo que pase a nuestros hermanos que sufren en la iglesia perseguida, vemos el final, que la muerte no pudo con Cristo, que Él resucitó, que fue vivificado, que ascendió a la gloria, que está ahora en la diestra de Dios y que a Él está sujeto todo, porque Él es el Señor y ese es nuestro destino. También pasemos lo que pasemos aquí. Es la victoria, disfrutar esa victoria tuya y la victoria de la Iglesia frente al mal. Ayúdanos a creerlo, ayúdanos a desear ese día de estar contigo, ayúdanos a proclamar el Evangelio, a tener buena conducta, ayúdanos a someternos, ayúdanos, Señor, a hacer lo que a ti te agrada. En el nombre de Jesús. Amén.